Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto antiguo que la verdad se lee casi como un drama judicial. Es el capítulo 4 del libro de Oseas. Y para analizarlo, tenemos varios comentarios y estudios que nos ayudan a desmenuzar este pasaje. Y es que el cambio de tono es brutal. ¿Verdad? Venimos de una metáfora muy íntima, casi una balada triste sobre un matrimonio roto. Pero aquí, de repente, es como que se encienden las luces de una sala de tribunal. Dios ya no habla como un esposo traicionado, sino como un fiscal. Totalmente. Y esa es nuestra misión hoy, entender esa transformación. ¿Cómo pasamos del drama familiar a una demanda legal, un pleito, como lo llama el texto, de Dios contra Israel? Vamos a explorar las acusaciones, quiénes son los principales responsables y, claro, las consecuencias. Es un juicio en toda regla. Y lo que está en el banquillo no es una persona, es el alma entera de una nación. Bueno, vamos a desglosar el caso. La primera parte de la acusación es muy general, pero va directo al hueso. No se enfoca tanto en los delitos individuales, sino en lo que falta en el tejido de la sociedad. Exacto. Es como un diagnóstico médico de una enfermedad sistémica. Se identifican 3 ausencias fundamentales, 3 pilares que se han derrumbado y que explican todo lo demás. ¿Cuáles son? Pues el texto dice: no hay verdad, no hay misericordia y, lo más importante, no hay conocimiento de Dios. Ese vacío es el que permite que todo lo demás se pudra desde adentro. O sea, no es que haya algunas manzanas podridas. No, para nada. Es que el cesto entero se desintegró. Y esa desintegración se ve en el día a día. El texto nos da una lista de síntomas que parece sacada de un noticiero. Totalmente. Perjurio, mentiras, asesinatos, robos, adulterios. Una descomposición social completa. Algo de la violencia que me impactó. La frase «sangre se toca con sangre» es casi cinematográfica, muy gráfica. ¿Qué significa exactamente? Pues no habla de un homicidio aislado, sino de una marea de violencia continua. Un crimen se solapa con el siguiente. Es una espiral que no termina. Es la normalización del caos. Y justo ahí el texto hace una conexión que me parece increíblemente moderna. Dice que por toda esta corrupción moral, la Tierra se enluta. Sí. O sea, el planeta mismo sufre. La naturaleza paga los platos rotos. Fíjate qué potente es esa idea. Un texto de hace casi 3 milenios. Es que es muy actual. Ya establecía un vínculo directo entre la ética humana y la salud del planeta. Hoy lo llamaríamos conciencia ecológica. No es solo un castigo divino que viene de fuera, es una consecuencia casi física. La Tierra misma se resiente, se enferma. Y habla de los animales, las aves. Todo el ecosistema empieza a colapsar. Es una visión del mundo totalmente interconectada. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. ¿Y nuestras acciones? Tienen un eco en todo. Pero bueno, volviendo al juicio. Uno podría pensar que la culpa es de todos por igual, un fracaso colectivo. Sin embargo, el fiscal apunta con el dedo. Así es. Y aquí es donde el caso da un giro y se enfoca en los principales responsables. Y es entonces cuando Oseas suelta la frase más famosa del libro, una que ha resonado por siglos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa misma. A ver si entiendo bien. Cuando dice falta de conocimiento, ¿no es que la gente fuera analfabeta o ignorante en un sentido académico, o sí? No, para nada. Esa es la clave. No es un problema de coeficiente intelectual. No es que no supieran leer. ¿Siento? Pues los que tenían la obligación de enseñarlo. Los sacerdotes. Los guías espirituales. Exacto. Imagina que los médicos de un país decidieran colectivamente olvidar los principios de la higiene. Sería un desastre. No es que no sepan cómo lavarse las manos, es que deciden que ya no es importante. El resultado inevitable es una epidemia. Aquí es lo mismo. Los sacerdotes, los médicos del alma, desecharon el conocimiento y la nación entera se enfermó mortalmente. Y cuando uno indaga en el porqué de esta negligencia, el motivo es escalofriante. Es que es una lógica perversa hasta el extremo. Resulta que los sacerdotes habían montado un negocio alrededor del pecado del pueblo. El texto lo dice literal: del pecado de mi pueblo comen. Su sustento, su nivel de vida, dependía de las ofrendas que la gente traía para expiar sus culpas. O sea, si tu sueldo depende de que la gente se equivoque, pues... Claro, no tienes ningún incentivo para enseñarles a hacer las cosas bien. Al contrario. Es la antítesis de su propósito.
como un doctor que se enriquece mientras más enferman sus pacientes. No solo no los curas, sino que tienes un interés financiero en que sigan enfermos. Por eso el texto añade que cuantos más sacerdotes había, más pecaban. Su crecimiento como institución estaba ligado a la decadencia de la gente. Es una corrupción sistémica en su máxima expresión. Y esto nos lleva a lo que uno de los análisis llama la responsabilidad en cadena. El fracaso empieza en la cabeza, en el liderazgo espiritual, y desde ahí gotea hacia abajo, envenenando a toda la sociedad. Claro, si los que marcan el norte están completamente desorientados, ¿qué le queda a la gente común? Pues nada, la corrupción se extiende como una mancha de aceite. Y el texto usa otra metáfora muy potente. El vino y el mosto quitan el juicio. Es la imagen de una sociedad intoxicada. Y no es solo una borrachera literal. La idolatría funciona como un narcótico espiritual que nubla el entendimiento, que les impide pensar con claridad. Dice que quitan el corazón. Que en su cultura era el centro del pensamiento y la voluntad. Están desorientados, sin brújula moral. Y esa desorientación los lleva a situaciones completamente absurdas. Llegan al punto de, y esto es literal, preguntarle a su palo. O consultar a su vara de adivinar. Están buscando guía en un trozo de madera. Es el colapso de la razón. Cuando abandonas la fuente de la verdad, terminas buscando respuestas en cualquier cosa, por ridícula que sea. Y el texto le pone un nombre a esta condición. Un espíritu de fornicación, Exacto, que según entiendo va mucho más allá de lo sexual. mucho más allá. Es una deslealtad fundamental que se ha metido en el ADN del pueblo. Es una inclinación del alma, una fuerza interna que constantemente los empuja a errar. Es como una adicción a la traición. Justo. Y esta adicción, esta corrupción que empezó en el templo, termina destruyendo lo más básico, la familia. Hay un pasaje durísimo donde Dios dice que no va a castigar a las hijas por prostituirse, y la razón que da es demoledora. Es uno de los puntos más oscuros del capítulo. No las castigará porque los propios padres, los hombres de la comunidad, son los primeros que participan en los ritos de prostitución de los templos paganos. La hipocresía es absoluta. ¿Con qué cara vas a condenar en tu casa lo que tú mismo practicas como un acto de devoción en el templo de al lado? Es la ruina moral total. El núcleo familiar, que es la base de cualquier sociedad, queda hecho añicos. Y por eso uno de los análisis usa la palabra adicción. La idolatría no se presenta como un simple error de teología, sino como una práctica que esclaviza. Creen que son libres al elegir a sus dioses. Pero en realidad se han vuelto esclavos de ellos, han perdido por completo el control. Después de pintar este cuadro tan desolador de Israel, el texto hace algo inesperado. En lugar de ofrecer una solución, voltea la cámara hacia el vecino, Judá, y le lanza una advertencia. Es una advertencia urgente, casi desesperada. A Israel, a quien el texto también llama Efraín, por ser la tribu más influyente, se le ve como un caso casi perdido en ese momento. Entonces el mensaje para Judá es: Miren a su hermano, vean su autodestrucción, no cometan los mismos errores, no se acerquen a sus centros de culto corruptos. Es como decirle a alguien: aléjate de esa casa, que ahí hay una plaga. Y entonces llega la sentencia para Efraín, en una de las frases más tristes y lapidarias de todo el libro. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Uf, ¿Qué significa eso? Es Dios dándose por vencido. es una frase terrible por lo que implica. No es tanto un abandono final, sino más bien un acto de dejar que la enfermedad siga su curso natural. Explícame eso un poco más. Es como si un médico dijera: he intentado todo, pero el paciente rechaza el tratamiento. Por ahora, no puedo hacer más. Hay que dejar que la enfermedad se manifieste con toda su fuerza. ¿Es un juicio que se manifiesta como una retirada temporal? Exacto. Permitiendo que la nación sufra las consecuencias inevitables de sus propias decisiones. La terquedad es tan grande que cualquier ayuda es rechazada. Y por eso la advertencia a Judá es tan seria. Ni se te ocurra acercarte porque esto es contagioso. Exactamente. Es un amor que, por un momento, se expresa dejando ir, permitiendo que la realidad de sus elecciones los golpee de frente. Y el capítulo cierra con una imagen poética y a la vez aterradora. Sí, el viento los envolvió en sus alas. ¿Qué es esa imagen? Es una metáfora final brillante y trágica. El viento en la Biblia suele ser símbolo de juicio, de una fuerza incontrolable. Ellos buscaron seguridad y prosperidad en sus ídolos.
Creían que esas prácticas les traerían bendiciones como una suave brisa, Pero cosecharon un huracán. sino para arrancarlos de su tierra y llevarlos al exilio. A la desolación y a la vergüenza. La supuesta fuente de seguridad se convierte en el instrumento de su destrucción. Entonces, resumiendo, este capítulo 4 de Oseas es una autopsia en tiempo real de una sociedad en pleno colapso, y todos los análisis coinciden en que la raíz de toda la podredumbre, moral, social e incluso ecológica, es el abandono de ese conocimiento de Dios. Y es fundamental entender que ese conocimiento no es algo meramente intelectual, no es saber datos sobre Dios. No es un examen de teología. Para nada. Es una relación viva, basada en la fidelidad y la obediencia. El gran mensaje aquí es la conexión inseparable entre teología y ética. Lo que crees determina cómo vives. Dicho de otro modo, lo que una sociedad cree sobre lo divino determina inevitablemente cómo vive esa sociedad. No se puede tener una vida recta si tu Dios está torcido. No se puede. Si tu Dios es una simple proyección de tus pasiones descontroladas, como lo eran los ídolos de la fertilidad, tu vida va a ser un reflejo de ese mismo descontrol. La corrupción en el altar produce inevitablemente corrupción en la calle. Claro, robos, mentiras, violencia. La estructura social se desmorona cuando su centro espiritual está hueco o es corrupto. Esto nos deja con una idea final para darle vueltas, algo que se desprende de toda la lógica del texto. El juicio que se describe aquí no parece ser solo un castigo arbitrario enviado desde fuera, como un rayo que cae del cielo. No, en gran medida se presenta como la consecuencia lógica y natural de una sociedad que decida demoler sus propios cimientos morales. Y la pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto el colapso de una cultura es el resultado de una fuerza externa que la ataca? ¿O es más bien un proceso interno de autodestrucción que se activa cuando se abandonan principios como la verdad y la misericordia?